Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo amanecimos hoy? Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. ¿Cómo va la Doctor, causa? buenas Buenas noches. noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, ya jueves. Mañana se nos acaba la semana. Bueno, no se les olvide que ustedes me tienen que decir cuándo quieren las dos evaluaciones. Yo no voy a hacer sino dos evaluaciones nada más. ¿Cómo vamos a hacer esas evaluaciones? Ustedes hacen grupitos de 10. Yo voy a ver si consigo el listado del curso de ustedes. Hagan grupitos de 10. Y entonces, cada grupito, pues, va desarrollando un tema específico que vamos a escoger. El caso es que son dos exámenes nada más. Ustedes me dirán cuándo quieren el primer examen y cuándo quieren el segundo. Valen lo mismo. Es decir, se suman las dos notas, se divide por 2 y esa es la nota definitiva. ¿Ok? Entonces que sean ustedes los que busquen la fecha o las dos fechas para examen. ¿Les parece bien? Profe, yo ya tengo la lista de los compañeros, no sé si se la comparto a su hija. Bueno, perfecto. Listo, sí, señor, yo se la comparto ahorita que me cargue me actualice el computador. Magnífico. Entonces, ¿qué? ¿Tienes el listado de todos? Sí, señor, yo le solicité a ellos esta semana los nombres completos y la cédula para que no tengamos errores al momento o que no tengan errores al momento de subir las notas, profe. Eso es importante. Muy importante los nombres con los códigos. Eso está muy bien. Y entonces me dicen cuándo hacemos el primer examen y después cuándo el segundo. Profe, Lina María Cabrera le propone y le digo a mis compañeros que escogiéramos si podemos realizar una evaluación el 15 y la otra el 29. El 15 y el 29. Este paseo se acaba ¿cuándo? El 29. El 29. Esa semana, la última semana de abril. Y sería, tendría sí, se que acaba el 30. El módulo se acaba el 30. Tiene que ser un poquito antes para no alcanzar a sacar, a darles las notas. Disculpe, compañera Caterine, usted me tiene en la lista que yo soy nuevo en clase. Doctor, compañeros, yo propongo que, pues teniendo en cuenta lo que dice el doctor Altamar, ¿por qué no realizamos las evaluaciones el día lunes 12, el próximo lunes, y el 19, el siguiente lunes, para tener una semana, pues, para corregir, hablar o tratar el tema de las notas antes de que el 30 viernes el doctor las suba? No sé qué crean ustedes y el doctor qué piensa. Eso me parece como hay que tener en Profe, cuenta que yo también tengo una tenemos parcial el opinión. día lunes. Yo pensaría mejor que usted elija esa fecha, profesor. Usted coloque las dos fechas porque somos 50 personas y uno fecha sí, uno. Por ejemplo, a mí las dos fechas los compañeros, la primera me gustó, la segunda no sé qué pensarán los demás compañeros y es muy difícil colocarnos de acuerdo. Pensaría Sí, que usted mejor. coloque la fecha que usted coloque y ese día se hacen los parciales. Es mejor y... Bueno, yo no tengo aquí un calendario, pero bueno. Entonces, a ver, esto se acaba, ¿empieza cuándo? Se acaba el 30, doctor. A mañana viernes tendríamos 3 semanas de clase. La semana del 12 al 16, la semana del 19 al 23 y la semana del 26 al 30, doctor. Entonces termina el 30 de abril. Bueno, ok. Entonces vamos a ver si
Si yo mire con calendario en mano, yo miro y buscamos las fechas. Lo que pasa es que a mí no me gusta ser impositivo, ¿no? sino que el curso escoge su horario, sus fechas. Y eso me parece a mí muy bien. No, pues si siempre se ha podido, imposible que con ustedes no se logre un acuerdo. De todas Doc, ¿y por maneras, qué no, de señor, pronto, no sé, pues teniendo en cuenta lo que dicen los compañeros y que efectivamente es muy complicado que todos nos pongamos de acuerdo, ¿por qué no hacemos un ejercicio de proponer, digo yo, 2 fechas y votamos en el grupo de WhatsApp y ya, pues la que gane? esa es. Ah, bueno, perfecto. 2 fechas, perfecto. Entonces, si quieren, si están en condiciones de dar las fechas ahorita, pues démoslas y después se hace la votación. Y si no, pues entonces para mañana me tienen ese daticos. Las 2 fechas son estas. Y incluso, más aún, hagan la votación. Me dicen, las 2 fechas fueron estas y la elegida fue esta. Y listo. ¿Ok? Pues Doc, por mi parte estoy de acuerdo, pero pues somos 45. Bueno. Sí, Bueno, señor, entonces, está bien la propuesta, doctora. sí a mí me Yo parece apoyo la bien. propuesta del doctor Juan Diego. Me parece bien eso. Que se tomen 2 fechas y el curso escoge de las 2 una, por mayoría. Y eso así salimos adelante. Bueno, mañana me dicen entonces. Bueno, entonces yo vengo analizando el matrimonio. Ayer empecé a hablar de los efectos del matrimonio. Dentro de esos efectos que alcancé a explicar ayer es el primero, el de la cohabitación, un efecto supremamente importante. Esa cohabitación tiene como finalidad que los cónyuges vivan juntos. Por ende, entonces, cada uno tiene derecho a ser recibido en la casa del otro. Entonces, yo diría que este deber de cohabitación es el primero y principal de los deberes conyugales. No puede limitarse a una simple apariencia de vida en común, sino que implica un comportamiento de consortes, de esposos. Y además, como es lógico pensar, si van a cohabitar, pues lo uno trae lo otro. Si van a cohabitar, la cohabitación trae las relaciones sexuales. Entonces, la cohabitación lleva implícito el deber recíproco de las relaciones sexuales entre los cónyuges. Bien. La fidelidad es otro de los efectos. La fidelidad es una obligación recíproca y permanente. La fidelidad, pues, la obligación negativa de abstenerse de cualquier relación fuera del hogar. Eso es lo importante. Están obligados a guardarse fe, dice el 176. Y entonces ese es el deber recíproco de fidelidad que impone a los cónyuges la obligación de abstenerse de toda relación sexual fuera del hogar. Y si se incurre en violación de este deber, si se tienen relaciones sexuales fuera del hogar, obviamente con personas distintas de la legítima esposa o del legítimo esposo, entonces la violación de este deber constituye un adulterio pero flagrante. Y el adulterio es causa de divorcio. Bueno.
Otra de las obligaciones es el deber de socorro. Los cónyuges están obligados a socorrerse mutuamente y dentro de esta obligación de socorro, los cónyuges deben ¿Pero se pueden conectar virtualmente o qué? los cónyuges deben subvenir, deben aportar a las necesidades ordinarias domésticas del hogar en proporción a sus facultades. Si él gana más que ella, pues entonces él pondrá un poquito más. O si ella gana más que él, pues ella pondrá un poquito más. Este deber de socorro incluye la prestación de alimentos. La prestación de alimentos, los cónyuges están recíprocamente obligados a darse alimentos. Ustedes saben que los alimentos son congruos y necesarios. Necesarios son aquellos alimentos vitales, básicos para la vida. Mientras que los congruos no tienen ese carácter de vital para la vida, pero sí es vital para vivir. Por ejemplo, el vestido, los zapatos. Entonces, todos esos son congruos. Y esos alimentos congruos deben corresponder a la posición social del alimentado y a las facultades económicas del alimentante. Entonces, hay que comprarle a la esposa ropa, darle alimentos, medicinas, entretenimientos, etcétera, para una subsistencia decente. Y si hay incumplimiento de esta obligación de alimentos congruos, obviamente que los necesarios también, eso se cae de su peso, la papa, la yuca, la leche, esos son necesarios. Pero también, pues, no solamente debo darle a mi esposa todo eso, sino pues que yo tengo que dotarla de vestido, ¿no? De zapatos, ropa. Entonces el incumplimiento de esta obligación da lugar a pedir el divorcio o a la separación de cuerpos o separación de bienes. Se puede pedir entonces divorcio, separación de cuerpos o separación de bienes. Entonces, faculta al cónyuge a quien le están faltando esos alimentos, faculta para demandar al esposo. Trae penas de 6 a 2 años de arresto, multa de 1,000 a 50,000 pesos, etcétera. E incluso llega hasta incurrirse en causal de indignidad para el caso de una sucesión. La ayuda mutua. Los cónyuges están obligados a ayudarse mutuamente en todas las circunstancias de la vida. Este es un deber moral, no es un deber jurídico. Este deber es de carácter puramente moral y consiste en la asistencia, cuidados y atenciones que los cónyuges deben presentarse en todas las circunstancias prósperas como circunstancias adversas en su vida común. Entonces, el deber de socorro constituye una obligación de dar, mientras que el deber de ayuda mutua es hacer una vida en común y que simboliza los sentimientos de afectos que forman base de las relaciones conyugales. No es que den propiamente origen al divorcio, pero sí podría llegar a conseguirse una separación de cuerpos. Dentro de los efectos hay unos patrimoniales, porque ustedes saben que por el hecho del matrimonio se contrae sociedad de bienes entre los cónyuges. Se forma una sociedad que se llama sociedad conyugal, que es lo mismo decir sociedad de bienes. La sociedad conyugal, ¿qué es? Sociedad de bienes. Sociedad de bienes entre los cónyuges,
que nace simultáneamente con el matrimonio. En el momento en que yo contraigo matrimonio, contrato de matrimonio, ahí formo una sociedad conyugal, formo una sociedad de bienes. Se forma en un mismo instante. De modo que la sociedad de bienes no puede existir si no hay matrimonio. De modo que la sociedad conyugal no puede existir si no hay matrimonio. Bueno. Doctor Altamar, qué pena. Señor. Es que entiendo estos dos términos como sinónimos, pero veo que usted nos refiere a dos significados diferentes. ¿Es posible que usted me los explique, por favor? Bueno, sí. Es que pues hay que ser un poquitico como más exactos. Es que yo me caso y formo una sociedad. ¿Y qué tipo de sociedad formo? Una sociedad de bienes. ¿Y cómo, Sí, ¿y cómo se va a llamar la sociedad? Sociedad conyugal. ¿Sí ves? Entonces, Listo. Sí, señor. Entonces, ¿sí lo entendimos mejor así? Profe, Señora. una Claro, cosita. está claro. Yo lo entiendo de esta manera. Respecto a las causales del divorcio, a las causales de incumplimiento, hablamos de la disolución de la sociedad conyugal, ¿sí? Sí. Y respecto de los patrimoniales o gananciales, todo lo que sea dentro de la sociedad conyugal, hablamos de la liquidación de la sociedad conyugal, ¿cierto? Sí, señor. Sí. Ok, pues. Porque es que, a ver, los bienes entran a la sociedad conyugal de dos maneras: a título oneroso o a título gratuito. Oneroso es todo lo que se compra, lo que compran los esposos juntos o por separado. Lo que compran, esos son bienes que entran a la sociedad conyugal, son a título oneroso. Mientras que los bienes recibidos a título gratuito son de cada quien. Me explico. Si mis suegros fallecen, pues se abre la sucesión de mis suegros y mi esposa va a recibir un montón de bienes a título gratuito. ¿Por qué los recibe? Por ser hija de los causantes. Entonces ella recibe los bienes que eran de su padre y los recibe. Esos son bienes gratuitos. Y yo sobre esos bienes no tengo ningún derecho. De modo que si ella recibe una casita en Medellín, una finquita por allá, esa casita de Medellín y la finquita por allá, eso es de ella. Eso no es de la sociedad conyugal. Ahora, ¿en dónde radica la habilidad del cónyuge, del otro? En hacerle vender todo lo que recibió a título oneroso y hacerlo invertir en otra parte. Me explico. Yo vengo y le digo a mi amor, vea mi amor, le digo a mi señora, vea mi amor, mi vida, vea esa finca que le dejó su mamá. Sí es muy linda, pero no produce sino gastos. Fíjese la cantidad de gastos que trae esa finca. ¿Por qué no hace una cosa? Venda usted esa finca, véndala. Y con esa plática se compra un apartamento bien lindo. Yo la ayudo a conseguir el apartamento. Mírelo, lo desinteresado que soy yo, ¿no? Entonces, venda la finquita, mi amor. Entonces, con la finquita usted se compra lo que quiere. Mira, a usted le gusta ese penthouse de ahí, ¿cierto? Pues yo le ayudo. Usted viene y lo compra. Entonces, ¿qué hace la esposa? Vende la finca. Y entonces, con la plata, producto de la finca, ella compra para ella el penthouse. Pero resulta que ese bien entró a la sociedad conyugal a título oneroso. Y como entró a título oneroso, inmediatamente yo me hago dueño del 50%. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer claridad ella? Vende la finca. Y entonces cuando vaya a comprar, le dice al notario, señor notario, este penthouse lo compro con el producto de la venta de la finca que mi mamá me dejó en la sucesión.
Entonces, ¿qué hay ahí? Ahí se reemplaza la finca, se reemplaza por el penthouse. Pero si nada dice y compra, entonces hay un bien que entra a la sociedad a título oneroso. Y entonces, si entra a título oneroso, mitad y mitad. Yo tengo una pregunta. Señor. Profe, no sé si estaré equivocado, pero yo tenía entendido que la sociedad patrimonial se da cuando existe un matrimonio, y la sociedad conyugal, y la sociedad patrimonial se da entre compañeros permanentes. Para mí esa es una diferencia. O sea, no puede haber sociedad conyugal en compañeros permanentes y en matrimonio. Eso tenía entendido yo. Bueno, a ver, ven y te digo. Si precisamos un poquito sí. Resulta que antes de que existieran los matrimonios igualitarios o las uniones de dos del mismo sexo, pues los matrimonios eran entre hombre y mujer. Entonces, al casarse hombre y mujer forman sociedad conyugal y los bienes entran a formar lo que se llama una sociedad patrimonial, porque la sociedad conyugal es sociedad patrimonial. Como quiera que el mundo fue dando muchas vueltas y la gente fue saliendo del closet, entonces empezamos a ver las parejitas, las parejas de hombres, las parejas de mujeres, y comenzamos a ver que las exigencias, que yo me quiero casar y que yo quiero que unirme a este hombre, y entonces sí, entonces les fueron dando gusto y la Corte Constitucional le fue dando gusto a todas estas exigencias, y entonces todas las conquistas propias del matrimonio se pasaron a esas uniones maritales de hecho, porque son uniones maritales de hecho, que luego con esa atribución de la Corte Suprema, como veíamos anoche, esa legalización que se hizo en el año 2016, y creo que yo les dije la fecha, yo les dije junio o abril del 2016. Entonces, esos bienes pues entran a la sociedad patrimonial de hecho. ¿Sí ven? Ya no hablamos, en estricto sentido, no hablamos de matrimonio, porque el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Entonces, la unión de dos hombres o de dos mujeres, pues, la gente habla de matrimonio y que se habla del matrimonio igualitario. Pero, ¿qué es eso? Es una unión de dos hombres, unión de dos mujeres. Entonces eso se llama unión marital de hecho. A mí me gusta hacer claridad. Una cosa es la sociedad de hecho y la otra es la sociedad marital de hecho. ¿Qué diferencia hay entre una y la otra? La marital es que están casados. Eso es un matrimonio legítimo. ¿Cómo es, chico? ¿Que están casados? No, todavía no están casados. Que tienen un matrimonio. La marital de hecho. Sí, pero no para que se diga marital. Sí, pero es que no están casados todavía. Mire, si... Doctor, en la sociedad marital las personas no están casadas, pero mantienen una convivencia y una vida permanente bajo el mismo lecho y techo, creo. Sí, eso es por la permanencia de 2 años, ¿no? O sea, exactamente. Después de 2 años. Si yo me voy a vivir con una mujer, pero yo estoy casado, o ella está casada, y nos vamos a vivir juntos, nuestra sociedad es sociedad de hecho. Sociedad de hecho. ¿Por qué? Porque ambos o uno de los dos tiene un impedimento para contraer matrimonio. Efectivamente. Pero si ella o yo, ella no está casada y yo no estoy casado y nos vamos a vivir juntos, ahí sería una unión marital de hecho. Entonces formamos la unión marital de hecho. ¿Ok? Esa es la diferencia que hay. Bien. Sí, la diferencia más exacta es que unos son solteros. Para que exista la marital tienen que ser solteros. No puede haber divorciados ni nada de eso. De acuerdo, eso es para que haya marital.
porque se comportan como consortes. Pero si uno de los dos o los dos tiene matrimonio, ya ahí no, ahí hay una sociedad patrimonial de hecho. Sí, señor. Es que es bueno que me gusta que tengan claros esos dos conceptos porque es que la gente confunde y habla que la sociedad marital, que la sociedad de hecho, y hacen unos revueltos terribles, ¿no? Cuando ya sabemos cuál es la una y cuál es la otra. Bueno, entonces dentro de los efectos patrimoniales, si ustedes miran el artículo 180 del código, el artículo dice que por el hecho del matrimonio se forma una sociedad de bienes entre los cónyuges. Entonces, sociedad de bienes que vamos a darle el nombre de sociedad conyugal. Esta sociedad nace simultáneamente con el vínculo del matrimonio. Se forma entre el matrimonio y la sociedad, se forma un vínculo en un mismo instante. De modo que la sociedad de bienes no puede existir sin matrimonio. Y entonces esa sociedad está subordinada. ¿Por qué? Porque solo puede existir donde existe matrimonio. Y siempre está sometida a la existencia de un vínculo matrimonial. Respecto a la sociedad de bienes entre cónyuges, la regla común es la siguiente. Probada la existencia de un matrimonio celebrado en Colombia. Repito, respecto de la sociedad de bienes entre cónyuges, la regla común es la siguiente. Probada la existencia de un matrimonio celebrado en Colombia, automáticamente queda demostrada la existencia de la sociedad de bienes entre cónyuges. Porque es que tan pronto hay matrimonio, hay sociedad conyugal. Mientras no exista la prueba de la disolución de la sociedad conyugal, no podemos hablar de liquidación de nada, porque es que tenemos que tener probado que hay una sociedad de bienes. Y si se da el caso, entonces entraremos a liquidarla. Y se considera que los cónyuges han tenido esta sociedad desde la celebración del matrimonio. Bueno, ahora miremos los matrimonios religiosos. Los matrimonios religiosos producen efectos civiles en razón del concordato, porque cuando el presidente Núñez dijo a los curas, ustedes me anulan mi matrimonio porque yo me quiero casar con Soledad Román, él los puso contra la pared y dijo, si ustedes no me anulan mi matrimonio, yo vuelvo a quitarle los bienes como hizo el general Mosquera. Y entonces llegaron a un arreglo y entonces firmaron el concordato. Ese concordato, pues, en sus comienzos fue muy desafortunado porque los concordatos tienen que firmarlos los presidentes de Estado o los ministros plenipotenciarios con el Papa. El Papa tiene un doble papel. Firma como jefe de la Iglesia y firma como presidente del Estado Vaticano. Entonces el concordato sí es un verdadero tratado, por ejemplo, pongámosle Colombia y el Vaticano. Pero ese concordato que se formó, el primero que se formó, pues no podía llamarse concordato porque el Papa era jefe de iglesia, mas no era presidente de ningún estado, porque el Vaticano no existió en esa época. No obstante lo cual, los políticos nuestros le dieron al concordato el tratado de tratamiento de tratado. Bueno, entonces, el código 115 el artículo 115 del Código Civil, en desarrollo del concordato, establece
que tienen plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia. Entonces, una de las conquistas del concordato y que está en el 115 es que tienen plenos efectos jurídicos los matrimonios celebrados conforme a los cánones o reglas de cualquier confesión religiosa o iglesia que haya suscrito con el Estado, haya suscrito un concordato o un tratado de derecho internacional o un convenio de derecho público interno con Colombia. Entonces, los acuerdos de que trata este artículo 115 solo pueden celebrarse con las confesiones religiosas e iglesias que tengan personería jurídica, que se hayan inscrito en el registro de entidades religiosas del Ministerio de Gobierno, que acrediten poseer disposiciones sobre el régimen matrimonial que no sean contrarias a la Constitución y que garanticen la seriedad y continuidad religiosa. En tales instrumentos, cánones o reglas, se garantizará el pleno respeto de los derechos constitucionales fundamentales de los colombianos. Bien, entonces, mirando el decreto 1260 del 70, en el artículo 68, tenemos que las actas de matrimonio expedidas por las autoridades religiosas deben inscribirse en la oficina de registro del Estado Civil correspondiente al lugar de su celebración. Entonces, si se celebra un matrimonio religioso, cualquiera que sea, las actas de esos matrimonios expedidas por las autoridades religiosas se deben inscribir en la oficina de registro del Estado Civil. Estado Civil correspondiente al lugar de su celebración, Bogotá, Medellín. Y ¿cómo? Doctor, Doctor. Sí, dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta? Claro. Doctor, si la persona, por decir algo, se casó y no mandó registrar el matrimonio, ¿qué pasa? Tiene que registrar. Bueno, se casó. Sí. Se casó. No lo registró. No lo registró. No lo registró. Pero si en algún momento tiene que probar que se casó, le toca registrarlo. Mire, a mí una señora en Medellín se me puso furiosa porque me dijo que le anulara el matrimonio. Entonces, miramos y pues, era factible la nulidad. Y entonces yo le dije, doña, entonces para iniciar, deme el registro civil de matrimonio. Me dijo, es que yo no registré nunca ese matrimonio. Y le dije, pues entonces hágame un favor, vaya, regístrelo y cuando tenga el acta, la copia del registro, viene a mi oficina y hablamos para seguir. Esa señora se fue echando pestes, que ella nunca había registrado su matrimonio y que yo entonces ahora le iba a registrar para darle validez a su matrimonio, que precisamente nunca lo registró para no darle validez. Esa es una idea equivocada que hay, porque el registro no le da más validez que la que de por sí tiene el matrimonio. Si yo celebro un matrimonio con todas las de la ley, matrimonio católico, delante del cura párroco, o si yo celebro un matrimonio civil delante de un juez o delante de un notario, viene a renglón seguido en la operación de registro. Tengo que registrar esos matrimonios. Pero yo los registro no para darle validez, porque esos matrimonios como actos jurídicos, como contratos, valen per se. Lo que pasa es que los registro para conseguir la prueba, porque la prueba de un matrimonio no es el acta eclesiástica,
ni el acta civil. La prueba del matrimonio es el registro civil de matrimonio. Para eso es que voy y lo registro, para conseguir la prueba, pero no para darle validez, porque ese es un error que tienen con mucha frecuencia. Es que yo nunca registré el matrimonio, luego yo no estoy casado. Qué bonito, qué bonito. Entonces yo me puedo casar 14 veces porque como no lo registro, no estoy casado. ¿Y dónde me quedan los denuncios que me van a meter a mí? Entonces, cada religión, pues... Gracias, doctor. No, a tus órdenes. Doctor Altamar, qué pena le interrumpo. Es que tengo una pregunta en relación a esto. Doc, o sea, la oponibilidad del matrimonio depende del registro, ¿o no tiene esto nada que ver para que sea oponible a terceros? Bueno, es que el registro es simplemente la prueba. La prueba, si usted va a oponer un matrimonio, tiene que probarlo. Y para probarlo, tiene que registrarlo. Porque la prueba es el registro civil. Usted no puede llegar y decir, mire, aquí tengo el acta eclesiástica que me dio el cura. No, esa acta no sirve. Tiene que registrar. Entonces, con el registro civil, yo pruebo el matrimonio, pruebo la defunción, pruebo la adopción, pruebo todas estas cosas. Entonces, sí necesito es el registro. ¿Ok? Sí, señor, gracias. O sea, doctor, o sea, el registro solamente lo hace visible al Estado. O sea, el Estado no puede anular algo que no existió ante los ojos del Estado, ¿no? Bueno, es que es decir, ante los ojos de la ley. El Estado no anula, ¿no? Bueno, digo, para usted poderle dar trámite a cualquier trámite, pues tiene que haber existido. Y para que existiera, pues tenía que haber un registro. Yo tengo que probarlo. Exacto, pero para probarlo necesita que exista. Sí, y existe solamente cuando hay un registro. Pues sí, claro. Prácticamente es eso. Sí, lo que pasa es que si no hay registro y si hay actas religiosas, pues existen las pruebas, esas son pruebas sumarias. Entonces usted tiene pruebas sumarias de la existencia de un matrimonio. Y tan pronto esas actas religiosas se inscriban en el registro, ya tiene la plena prueba. ¿Cuál es el registro civil de matrimonio? Bueno. Entonces tenemos que, yo venía diciendo que el inciso del artículo 68 del decreto 1260 del 70 nos dice que las actas de matrimonio expedidas por las autoridades religiosas deben inscribirse en la oficina de registro del Estado Civil correspondiente al lugar de su celebración. ¿Y esto para qué son? Para la prueba. Entonces, con la inscripción al registro puede probarse la existencia y validez del matrimonio religioso. Porque es que las actas o partidas religiosas no son pruebas en caso de requerirse para establecer su existencia. No son pruebas, serían pruebas sumarias. Entonces, toca llevar el matrimonio al acta a registro. Entonces, la prueba de eso es el registro civil de matrimonio. Bueno. Bien, los actos jurídicos son susceptibles de nulidad. Pero aclaremos. Voy a hablar de nulidad del matrimonio civil, no de inexistencia. Una cosa es inexistente cuando nunca nació a la vida. Cuando no llegó a nacer a la vida jurídica es inexistente. Bien por algún defecto, porque le faltaba algún requisito. Por ejemplo, la compraventa de bienes inmuebles en Colombia debe hacerse por escritura pública. Y a usted viene y compra un inmueble y hacen un documento en una hoja de cuaderno. La pregunta es,
¿tiene contrato de compraventa? No tiene. No tiene. Lo que tiene ahí es inexistente. Eso que hicieron no sirve para nada. Porque si la ley ordena que la compraventa de bienes inmuebles tiene que hacerse por escritura pública, pues eso que hicieron en una hoja de cuaderno, eso no es escritura pública, por ende, entonces no tiene usted la prueba de la existencia de ese contrato. Esa es la inexistencia. Y la nulidad es lo que nace pero nace viciado. Entonces, en el matrimonio, la inexistencia tiene origen en la falta de diferencia de sexo. Es decir, si se casaron 2 mujeres, 2 hombres, pues tenemos que no hay matrimonio. ¿Por qué? Porque el código dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. O si se casan ante una persona o un funcionario que no tiene carácter ni de juez civil municipal ni de notario. Entonces, ese matrimonio es totalmente inexistente. Profe, tengo una pregunta, Sí. si será tan amable, por favor. Sí, claro. Profe, es que precisamente aquí estoy leyendo pues, del tema que usted nos estaba hablando ahorita, ¿sí? Sí. Y precisamente en la unión marital de hecho, ¿sí? Sí. Aparece que los bienes que no hacen parte del haber patrimonial, ¿sí? Sí. Están las donaciones, herencias o legados. Eso a título, todo eso es gratuito. Sí, profe, pero mi pregunta es, esto solamente cuando esos bienes no entran como tal, ¿sí? Que son las donaciones, herencias o legados. Esto solamente aplica para la unión marital de hecho y no para el matrimonio, porque es que esa parte fue la que usted estaba explicando, profe. Es lo contrario. Sí, profe. Todo eso se hizo para el matrimonio, pero por una gracia, todas esas conquistas del matrimonio se extendieron a esas otras clases de matrimonios. ¿Sí? Entonces, porque si hablamos de una sociedad, hablamos de sociedad con el Código Civil, de un hombre y una mujer. Pero si se casan 2 hombres, pues entonces por extensión también se les ha hecho ver que formaron una sociedad conyugal. ¿Sí? Entonces todas las conquistas del matrimonio se trasladan a esos tipos de matrimonios de hecho, en fin, de sociedades de hecho. ¿Sí? Por eso, profe, pero entonces digamos, en el matrimonio como tal, la persona puede tener, digamos, la libertad para decidir si esa herencia lo deja, digamos, para, digamos, poder dar como una utilidad para sí, digamos, personal, ¿sí? O puede disponer para, digamos, disponerlo para la otra parte. Porque aquí en la marital dice que no entra, que es un haber patrimonial que no entra en la marital de hecho, pero en el matrimonio no encuentro esa parte. Miren, el matrimonio, todo lo que usted adquiera a título gratuito es suyo. No entra al matrimonio. Ese mismo criterio se estableció para las uniones maritales de hecho, o las uniones de hecho o maritales de hecho. Ah, o sea que es en los dos, profe, es extensivo. Ah, ok. Es que mire, las conquistas del uno se pasaron para el otro. Entonces, todo lo que entre a título gratuito es de cada quien. Entonces, si a mi esposa le regalaron un apartamento, se lo regaló el papá. Entonces, ella adquirió a título gratuito, ¿cierto? Y ella va a figurar como dueña de ese inmueble. Entonces yo mañana pasado, cuando haga la liquidación de la sociedad conyugal, no puedo meter ese inmueble como haciendo parte de los bienes de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque lo adquirió mi esposa a título gratuito. ¿Sí ven? Otra cosa es que yo en forma hábil puedo convencer a mi esposa de que venda ese apartamento y que con el producto del apartamento se compre una finca.
Entonces, si ella me hace caso, es bobita, me hace caso, y vende el apartamento, entonces con esa plata compramos la finca. Como ya se compró a título oneroso, entonces esos bienes sí entran a la sociedad conyugal. ¿Sí ven? Vale, profe. Ojo con los maridos sinvergüenzas, bandidos, que le hacen vender los bienes a la mujer para que los metan en otro. Mire, mi amorcito, vea, venda esa finca. Yo le ayudo, vea, a usted le encanta ese penthouse. Venda la finca, cómprese el penthouse. Yo le ayudo, yo le hago la minuta, yo la llevo a la notaría. Yo. Entonces, muy bien, ella de tontica vende la finca y se compra el penthouse. Ese bien lo adquiere ella a título oneroso. Y si lo adquirió a título oneroso, inmediatamente el 50% es mío. ¿Sí ve? Y entonces en caso de divorcio y liquidación de la sociedad conyugal, yo vendo y meto ese penthouse, digo, el 50% es mío. ¿Ok? Listo, vale, profe, gracias. Para eso es que esta profesión, para no dejarnos meter los dedos en la boca y proteger los intereses nuestros en primer lugar, los intereses de la familia, los intereses de los hijos, etcétera, etcétera. ¿No? Y claro, y los señores no podemos dejar la novia a un lado, ¿no? Porque hay que también defender los intereses de la noviecita. ¿Sí o sí? ¿Ustedes qué opinan? No, ninguna voz, al contrario. Bueno. Profe, yo también tengo otra preguntita. En el caso, por ejemplo, que la cónyuge, adquirió esa finca, pero el esposo hace mejoras a la finca, a la casa, esas mejoras ¿se tienen que pagar en la liquidación conyugal o simplemente quedan así? Muy buena la pregunta, porque la finca es de ella, ¿cierto? Yo estoy entendiendo que la finca es de ella. Ella la adquirió. Bueno. ¿La adquirió a título gratuito o a título oneroso? Estando soltera, estando casada. Gratuito. A título gratuito. Exactamente. Entonces la finca es de ella. De él no tiene nada ahí. Pero entonces vemos que él viene y le hace un montón de mejoras a la finca. Entonces, y usted me hace recordar cuando yo entré como profesor a la Universidad de Medellín, a los 8 días tuve que ser jurado de un muchacho, de un jurado de grado. Y allá hay una vaca sagrada del derecho civil que tiene libros. Y este señor le preguntó al alumno: usted tiene un inmueble que no es suyo, se lo prestaron, y usted le hace a ese inmueble un pocotón de mejoras. Realmente esas mejoras se las tiene que pagar la dueña, porque usted está metiendo plata y tiene que pagarle. Dígame una cosa, esas mejoras, la compra y lo que se llama compra y venta de mejoras, ¿debe hacerse por escritura pública? Esa fue la pregunta. Y el muchacho con toda la razón dijo: no es necesaria la escritura pública. Ay, este señor montó en cólera. Mire, bien pueda irse. Se rajó. ¡Qué estupidez! Esa compraventa de mejoras tiene que hacerse por escritura pública, porque se nos están haciendo mejoras en un inmueble. Yo llevaba 8 días. Hizo parte de jurado, hoy magistrado de la Sala Civil, Alonso Rico Puerta. Alonso se quedó callado y yo le dije: perdóneme, doctor, yo no estoy de acuerdo con usted. Para mí, el muchacho ganó
el examen. Pues déjeme decirle, doctor, que el alumno y usted perdieron el examen. Ay, Dios mío. Por favor, me faltó al respeto ese señor. Me trató de ignorante. Y entonces yo les voy a decir cuál fue mi respuesta. Doctor, como ese inmueble es de la amiga y la amiga le prestó el inmueble y él le hizo mejoras, la dueña del inmueble se hizo automáticamente dueña de las mejoras por un modo de adquirir que don Andrés Bello nos dio en el Código Civil y que se llama accesión. Dije, doctor, la accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de la finca, de la cosa, pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se junta a ella. De modo que si yo le hago mejoras a la finca que me presta mi amiga, se juntan unas mejoras. Entonces, por ser ella dueña de la finca, se hace dueña por accesión. La accesión es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa pasa a hacer lo que ella produce. Entonces yo le dije al doctor Alonso, necesito su criterio, su respuesta. Él como que no quería como desairar a la vaca sagrada. Él dijo, mira, fulano, el doctor Altamar tiene toda la razón. ¿Se dan cuenta? Yo llevaba 8 días, pero yo tenía mis conceptos muy claros, los modos de adquirir muy claritos, los modos de adquirir el dominio y la accesión. Es un modo de adquirir por el cual el dueño de una cosa, el dueño de la finca, pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. De modo que si yo le hago mejoras a la finca que me prestaron, la dueña de la finca se hace dueña de las mejoras por el fenómeno de la accesión y no necesitamos de escritura pública. Y así salvé al muchacho, esta bestia, y desde entonces nos odiamos, ¿no? Es que yo no puedo tragármelo. El hecho de que sea una vaca sagrada no quiere decir que no meta a las 4 y metió las 8. Qué hombre tan bruto, tan animal. Y siempre se lo recuerdo al magistrado de la corte. Me dijo, no, Edgar, sí, tienes toda la razón. Qué pifia tan grande. Le dije, bueno. Ok, bueno. ¿Quedó eso claro? ¿Quedó sí, señor. ¿Sí quedó claro? Bueno. Bien. Sí, otro. Bueno. Entonces, comencemos el tema de la nulidad del matrimonio civil. La nulidad en el matrimonio sería un vicio o un defecto coetáneo a la celebración del acto jurídico. Entonces, si se hace el acto jurídico y tiene un vicio, pues entonces hay que mirar si da lugar a la nulidad o no. En materia de matrimonio, la nulidad es de derecho estricto. Repito, en materia de matrimonio, la nulidad es de derecho estricto, es decir, sus causas son taxativas. No pueden aplicarse por analogía o por extensión a casos no previstos expresamente por la ley. Entonces, ¿el negocio jurídico qué es? Es una manifestación de voluntad privada para X efecto. Las nulidades del negocio jurídico en nuestra legislación se clasifican en absolutas y relativas. Entonces tenemos que las nulidades en nuestro derecho son absolutas o relativas. Las nulidades absolutas
protegen el interés colectivo. Las relativas cuidan el interés individual. Las causas de nulidad absoluta deben ser graves y las causas de nulidad relativa son benignas. Entonces, generalmente hay nulidades absolutas por el objeto ilícito y la causa ilícita. Por esto, en tratándose del negocio jurídico, porque en lo referente al matrimonio no puede hablarse de nulidades absolutas y relativas. En el matrimonio lo que hay son nulidades. Pese a que hay muchos tratadistas que se refieren así a nulidades absolutas y relativas en el matrimonio. Nulidades absolutas, ¿cuáles serían? La existencia de un matrimonio anterior válido. Esa es una nulidad absoluta. La existencia de un matrimonio anterior válido. La impubertad. La demencia. La imposibilidad de darse a entender por escrito. El parentesco de consanguinidad. El parentesco de adopción. Las demás serían nulidades relativas. Por ejemplo, el adulterio. Esa sería una nulidad relativa. Las nulidades absolutas tienen las siguientes características. Todo interesado en una nulidad absoluta puede invocarla. Las nulidades absolutas son insubsanables y la acción es imprescriptible. Entonces, si en un matrimonio hay causa ilícita, hay objeto ilícito, ese matrimonio adolece de nulidad absoluta. Bueno. Tendríamos que decir que las nulidades tienen unas características. Tenemos que decir, así como en penal decimos, nullum crimen sine lege, nulla pena sine previa lege. Es decir, no hay delito si no hay una norma que diga que esa conducta es delictuosa. Y no hay pena si no hay una norma que sancione con cárcel o con lo que sea esa conducta. Es decir, tiene que estar escrito, tiene que existir. Nullum crimen sine lege. No hay delito si no hay una ley que diga que eso es delito. Porque, por ejemplo, ahorita mismo, vamos a suponer que mi esposa me formula un denuncio penal por adulterio. ¿Será que yo me puedo ir a la cárcel por adulterio? ¿Ustedes qué opinan? A ver, no oigo nada. No, doctor, porque hasta donde tengo entendido en el Código Penal no existe esa ley para ese, digamos, delito. No existe ese delito. No hay una ley que diga que el adulterio es delito. Por consiguiente, si me formula un denuncio por adulterio, pues yo me voy a reír para decirle, señor juez, nullum crimen sine lege. No hay delito si no hay una ley previa que diga que eso es delito. Entonces... Profe, una pregunta, si será tan amable. Digamos en las nulidades absolutas, ¿sí? Sí. A ver, ¿cuál es el término para... ¿Hay algún término
para poderla presentar? Bueno, no, eso en cualquier momento, porque no, porque es que en cualquier momento que se presente la nulidad o que se descubra la nulidad, debe ser declarada y puede ser declarada hasta en forma oficiosa por el juez si la encuentra. Yo me iba a referir a las cualidades, perdón, las características de las cualidades de la nulidad. Lo primero es que no hay nulidad sin texto. Segundo, que solo puede alegarse por determinadas personas. Se sanean si quien tiene derecho a solicitar la nulidad renuncia a ejercer la acción respectiva. Y conforme al Código Civil, las nulidades del matrimonio no producen efecto retroactivo, es decir, ex tunc. Sus efectos solo se producen para el futuro, ex nunc. El matrimonio, dice el 140, es nulo y sin efectos en los casos que menciona el 140. Pero, a ver, el tiempo, no hay tiempo para denunciar un acto por una nulidad absoluta. Lo que ahí existen son las causales de nulidad. Las causales de nulidad sí están contenidas en el artículo 140 del Código Civil. Ahí les diría yo que las nulidades matrimoniales son de interpretación restrictiva y solo existen como tales las expresamente mencionadas por los artículos 140 del Código Civil y el artículo 13 de la Ley 57 del 87. Fuera de estas causas de nulidad contempladas en el 140 y en el 13, no hay otras que invaliden el matrimonio civil. Entonces, las únicas causas son las que están contempladas en el 140. Causas. Y esos son como 12, 13. Ahora, nulidades subsanables. Hay algunas nulidades que son susceptibles de saneamiento y hay otras que no. Las nulidades subsanables son las establecidas por el legislador en interés de las personas de los contrayentes. Por tanto, son susceptibles de saneamiento la falta de consentimiento y los vicios que acompañan los vicios del consentimiento, el error, la fuerza, el dolo. Aquí tendríamos que meter el rapto, la impubertad. La falta de consentimiento se consideró en Francia como causal de inexistencia del matrimonio. En cambio, entre nosotros, la regla general es que esa falta de consentimiento en un contrato genera es la nulidad absoluta, según el 1741. A ver qué nos dice el 1741 del Código. 1741, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos y no a la calidad o estado de las personas, son nulidades absolutas.
Entonces, el 1741 nos habla de las nulidades absolutas y relativas. Dice, hay asimismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. Cualquier otra especie de vínculo, de vicio, produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. Fíjense que el artículo emplea un término, dice el 1741, dice cualquier otra especie de vicio produce nulidad relativa y da derecho a la rescisión del acto o contrato. ¿Y por qué no resolución del acto o contrato? ¿Qué diferencia hay entre rescisión y resolución? A ver, yo oigo. Tema de obligaciones. ¿Ustedes vieron obligaciones? Sí, señor. ¿Qué diferencia habría entonces entre rescisión y resolución? ¿Entre qué, profe? Qué pena, no lo escuché. Rescisión y resolución. ¿Cuáles son los efectos de la una y cuáles son los efectos de la otra? A ver, un contrato de arrendamiento ¿se rescinde o se resuelve? ¿Ustedes qué dicen? Se resuelve. Se resuelve. Sí, claro. ¿Por qué se resuelve y por qué no se rescinde? Pues un contrato de arrendamiento se resuelve cuando yo quiero acabar con el contrato. O sea, yo le resuelvo el contrato por algún incumplimiento. Pero los efectos. Pues los efectos son la terminación. ¿La terminación hacia dónde? Hacia, es decir, ¿Qué? Los efectos. Usted mismo dijo los efectos. ¿Los efectos hacia atrás o hacia el futuro? Hacia el futuro. Ah, y si usted va a terminar un contrato de arrendamiento para el futuro, ¿por qué me habla de resolución? Porque yo le estoy resolviendo, le estoy terminando lo que a futuro teníamos. Es decir, si el contrato era un año, sí, y al sexto mes yo decido resolver el contrato porque usted me está incumpliendo con el arriendo. De acuerdo. Pues ese efecto no va a ser a los 6 meses hacia atrás, sino a los 6 meses que quedan del contrato. Y pues obviamente el cobro ejecutivo por lo que me dejó de pagar. Y entonces ese contrato lo rescinde o lo resuelve. Pues para mí, me está haciendo dudar. Para mí yo lo resuelvo. Yo lo resuelvo porque yo le resuelvo el contrato. ¿Quién tiene otra idea? Para mí se rescinde el contrato. Se rescinde el contrato, doctor. Exactamente. ¿Por qué se rescinde y por qué no se resuelve? Se rescinde porque termina en contrato se rescinde porque con esta cuando se rescinde se puede poner término al convenio que se han adquirido dentro del contrato. Pero los efectos del uno y del otro. El efecto sería que ineficaz. Cuyo objetivo es poner término o sea, se le pone término al convenio y el efecto sería que ¿para el futuro o para...? Se causa la ineficiencia del contrato para las partes. O sea, ahí dejan esa obligación. Pero no me le den vuelta, ¿Se rescinde o se resuelve? Yo puedo rescindir el contrato. Se rescinde. ¿Por qué se rescinde? Puedo rescindir el contrato cuando hay faltas en alguna de las cláusulas, cuando no se cumplen alguna de las cláusulas. Lo que quiera, pero el contrato, la pregunta es,
¿El contrato de arrendamiento se rescinde o se resuelve? Rescinde. No, yo sigo con mi idea que es que el contrato La idea suya es que se resuelve. se resuelve con los efectos, es decir, el efecto es retroactivo piensa y en por una supuesto cosa. a futuro. Cuando usted ataca un contrato de arrendamiento es porque no quiere más contrato de arrendamiento. No quiero más. Ya han pasado 6 meses. Lo pasado, pasado. A mí lo que me interesa es que los próximos 6 meses no va más. Entonces, el contrato se rescinde para el futuro y se resuelve para el pasado. La resolución retrotrae a las partes a como se encontraban antes de contratar y operan lo que se llama las restituciones mutuas. Y se rescinde para el futuro, para que no produzca efectos para el futuro. Entonces, un contrato de arrendamiento se rescinde, no se resuelve. ¿Ok? Hay que tener esas cositas bien claras, bien claritas. Háganme el favor a obligaciones, tengan claros los conceptos. Y por favor, cuando les hagan una pregunta, no se tiren al abismo ahí mismo. Primero, cerciórense que tienen paracaídas. Segundo, llévenlo abierto, porque en caso que se tiren, el paracaídas les evita que se maten. Entonces hay que entender la pregunta para poderla contestar. Una cosa es la rescisión y otra cosa es la resolución. ¿Ok? Bueno. Bien, entonces seguimos. Entonces, hay vicios de consentimiento. Dígame. Profe, me repite por favor la diferencia. Me perdí entre rescinde y resuelve. Me quedé perdido un momentico. Sí, me repite por favor. Los efectos de la rescisión y los efectos de la resolución. Cuando usted pide que un contrato se resuelva, entonces usted está pidiendo que las partes vuelvan a encontrarse como estaban antes de contratar y que operen las restituciones mutuas, que se resuelva el contrato. Entonces nos va a colocar la ley a como estábamos antes de contratar. Pero si se pide la rescisión, ya no estoy pidiendo para el pasado, estoy pidiendo que en lo que venga no se aplique el contrato. ¿Ok? ¿Sí lo entendimos o no lo entendimos? Sí, señor. Entonces un contrato de arrendamiento se rescinde. El contrato de arrendamiento no se resuelve. Porque lo pasado, pasado. ¿Cómo devuelve usted el tiempo? ¿Cómo hace para devolver? Un ejemplo donde se rescinda, donde se resuelva, perdón. No, pues entonces de plano, se pide la resolución del contrato para entender que nos vamos a colocar a como estábamos antes de contratar y que operen las restituciones mutuas si es posible. Pero es que es muy difícil, por eso es que el contrato de arrendamiento siempre se rescinde. Porque es que si nos vamos a colocar a como estábamos antes de contratar, muy bien. Yo le he pagado hasta la fecha tantos millones de pesos por arrendamiento. Pero entonces usted devuélvame el tiempo utilizado. ¿Cómo devuelve usted el tiempo? 6 meses, ¿cómo los devuelve? No los devuelve. Por eso entonces es que se rescinda. Y otra cosa es ya los perjuicios que se ocasionan. ¿Sí? Ese es el asunto. Bueno. Los vicios del consentimiento en el matrimonio. Entonces tenemos que los vicios del consentimiento son el error, la fuerza y el dolo. Pero entonces
esos vicios del consentimiento aplicado al matrimonio, tendríamos que el error caería en el matrimonio. El error acerca de las personas de los contrayentes o de uno de ellos viciaría el consentimiento y sería causa de nulidad del matrimonio, según el 140. Este error acerca de las personas de los contrayentes se refiere a la identidad física, civil de las personas, no a las cualidades, a la identidad. El error en la identidad física es el más grave que puede cometerse al celebrar el matrimonio, pero de muy difícil ocurrencia. Sería del caso de una persona que pretendiendo casarse con alguien en especial, celebra el matrimonio con otra que se presenta en la ceremonia. Podría ser el caso de un ciego que pretende estar celebrando matrimonio con una determinada persona, pero en realidad es otra. O en el caso de gemelos, que cree casarse con Mauricio y resulta que el novio era Reinaldo. Yo viví en un conjunto de edificios y en un conjunto de vecinos vivían unos gemelos, igualitos, pero el uno era muy juicioso, estudioso, y el otro era un vago. Y entonces, ¿cómo pudo pasar el vago? Cuando había exámenes orales, se presentaba con la cédula del hermano. Y la fotografía, pues me dice, esa es la fotografía, soy yo. Entonces, el juicioso presentaba los exámenes por el hermano vago. Y el hermano pasaba con unas notas increíbles. Y el juicioso obviamente también sacaba magníficas notas. Pero entonces eso se prestaba para que hubiera error en cuanto pues a la identidad física, ¿no? Entonces, si yo creo estar casándome con una, pero resulta que me estoy casando con la gemela, ahí habría un error en la identidad física. Hay un error sobre la identidad civil o jurídica. Este caso es muy raro también, pero se suele presentar. Es frecuente encontrar en la jurisprudencia el siguiente ejemplo. Les voy a leer. Un colombiano proyecta casarse con una persona que reside en otro país y a quien no conoce personalmente. En la ceremonia se presenta otra. Aquí el error es sobre la identidad civil y no sobre la física, porque él desea casarse con la persona que está a su lado, pero ella no es con la que él había pensado casarse. Entonces hay un error sobre la identidad civil o jurídica. También se suele presentar el caso de que el acta o el registro matrimonial figura la misma persona con quien se casa, pero ese documento es de un familiar con el mismo nombre y de fecha de nacimiento diferente. Hay error en las cualidades esenciales. Tenemos que decir que el error en las cualidades esenciales no son causa de nulidad en nuestro derecho. Porque el legislador nuestro establece que es causal de nulidad el error en cuanto a la persona misma del contrayente. Y no vemos cómo por vía análoga o por otro medio se puede extender esta causal a casos de otra índole. Sin embargo, leyendo Valencia Sea,
él y algunos otros trataístas afirman que el error sobre las cualidades esenciales conducen al error sobre la misma persona. Aquí sí cabría la impotencia que haga imposible la concepción, enfermedades orgánicas graves como la lepra, la sífilis, problemas morales, la virginidad y las enfermedades mentales incurables. Estos errores deben ser inherentes a la personalidad de uno de los contrayentes y no a sus cualidades personales ya nombradas. Deben ser graves, determinantes, de suerte que si el otro cónyuge no las hubiera conocido, o si las hubiera conocido, se hubiera abstenido de celebrar. La fuerza o la violencia, que también es un vicio del consentimiento. La fuerza vicia el consentimiento y es causa de nulidad y de invalidez del matrimonio cuando es grave. La fuerza es causa de nulidad e invalidez cuando es grave, es decir, cuando es suficiente para causar miedo y obligar al contratante a orar en contra de su conciencia y voluntad. En otras palabras, sin libertad. A ver. Porque yo puedo iniciar un proceso de nulidad de matrimonio católico porque hay error en cuanto a la persona con la que yo me quería casar. Pero si además yo tuve relaciones sexuales anticipadas con esta mujer y me denunciaron por eso y me casé. Entonces, la nulidad del matrimonio yo la presento, digamos, que por error en la persona, pero también he hecho el cuento de que hubo fuerza o violencia. Entonces, en estas causas matrimoniales se necesitan 2 sentencias. Y entonces puede haber una primera sentencia dándome la nulidad por la fuerza, la violencia, y otra dándome la nulidad por error en cuanto a la persona. Entonces lo importante es que las 2 sentencias produzcan la nulidad. Y entonces así sí. Entonces la fuerza, habíamos dicho, vicia el consentimiento y es causa de nulidad e invalidez del matrimonio cuando es grave, es decir, cuando es suficiente para causar miedo y obligar al contrayente a obrar en contra de su voluntad. O sea, no hubo libertad, sin libertad para contraer. La fuerza puede ser física o moral. La fuerza, los romanos la llamaron vis. La vis compulsiva, que es la fuerza moral, y la vis absoluta, que es la fuerza física. Entonces, la fuerza puede ser física o moral, es decir, puede ser la vis absoluta, o de pronto pueden ser amenazas. La fuerza debe ser actual, injusta, y referente al matrimonio debe ser inminentemente grave. La fuerza la considera el código como aquella que vicia el consentimiento
siendo capaz de producir una impresión fuerte en una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. Bueno. El Profe, rapto, señor. me quedé con la duda de lo que es la resolución y la verdad encontré en el 1124 del Código Civil que considera que una resolución de un contrato es cuando una de las partes es incumplida. Entonces, la otra decide resolver el contrato. Es decir, el Código Civil considera... Espera un momentico, yo me voy para el 1124. Sí. Artículo 1124. Sí, señor. ¿Seguro? Porque este habla de la determinación de la asignación. Entonces estamos viendo dos códigos. Sí. Tengo el Código Civil. Espérame un segundo. Es que en lo que encontré... Espérame un segundo. Espérame un segundo porque... Debe ser el código español. No. Es que... espérame un segundo. Ya intervengo. Bueno, mientras usted encuentra, yo quiero tratar aquí el rapto o secuestro. El rapto o secuestro sucede cuando una mujer, mediante la seducción o la fuerza, se le hace abandonar el hogar paterno para casarse con ella o con fines deshonestos. Entonces sucede este vicio cuando a una mujer, mediante la seducción o la fuerza, se le hace abandonar el hogar paterno para casarse con ella o con fines deshonestos. El rapto puede ser seducción, por una parte, o a la fuerza. Seducción. La seducción no es causal de nulidad del matrimonio, como sí lo es la fuerza, de donde se colige que el rapto de la mujer vicia su consentimiento y puede anular el matrimonio cuando se realiza mediante la fuerza o la violencia, o no mediante la simple seducción o enamoramiento, en donde coparticipan en ello generalmente ambas partes. Entonces, para que haya nulidad del matrimonio, se requiere fuerza, mas no la seducción. Esta causal puede ser saneada por la mujer que fue víctima o por su representante legal si fuera incapaz, y puede sanearse de dos formas. Primero, mediante la ratificación expresa, como cuando estando esta fuera del poder del raptor, decide seguir cohabitando con él. O tácitamente en virtud de la cohabitación continuada por 3 meses sin ningún reclamo por parte de la mujer después de haber cesado el rapto. Ok. ¿Qué encontró el asunto? Pero me argumentó bien. Dígame. Ya estoy buscando para argumentarme porque me quedé con la duda. Ah, bueno. Hay unas nulidades insubsanables. ¿Cuáles son las nulidades insubsanables? Conyugicidio, parentesco, adulterio y falta de competencia del juez. Miremos el conyugicidio. Quien ha cometido o hecho cometer homicidio en la persona de su cónyuge no puede luego contraer matrimonio válido con ninguna otra persona. Eso está en el artículo 140, numeral 8. Esta situación tiene por objeto
impedir los atentados criminales de un cónyuge contra el otro, con la esperanza de contraer un nuevo matrimonio. Conforme a su texto, la causal comprende todo homicidio cometido en la persona del otro cónyuge, sin distinguir si es doloso, culposo o involuntario. A diferencia del adulterio, la ley no establece si el homicidio debe haberse probado antes del segundo matrimonio o durante él, pero realmente donde hay unas mismas razones de hecho, debe haberlas de derecho. Entonces ese es el conyugicidio, nulidades insubsanables. Bueno, me gustaría dejar el tema ahí, nulidades insubsanables. Bueno, entonces si quieren mañana miramos las inquietudes de nuestro amigo, la rescisión, la resolución. Buenas noches, profe, gracias. Buenas noches, profesor. Gracias, profesor. Miramos la rescisión, la resolución. Sí, señor. Bueno, ok. Doctor. Bueno, pues feliz noche. Que descansen. Gracias, lo doctor. Mismo, doctor, bueno, que descansen. Pues, Gracias, feliz noche. Bueno. Gracias, profe, feliz noche. Ok.